Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que muy bien. Continuamos con esta serie y en este capítulo vamos a mejorar un poco la forma en la que los obstáculos aparecen en pantalla. Como decía, en el capítulo anterior ya logramos que salieran objetos de forma aleatoria de la parte derecha de la pantalla hacia la parte izquierda, y lo que vamos a hacer en este capítulo va a ser hacer ese movimiento o esa aparición de objetos o cactuses, obstáculos un poco más natural o más parecido al juego original. Creo que este capítulo va a ser un poco más largo de lo normal y un poquito más complicado, así que sin nada más que decir vamos a darle de una vez al código. Y lo primero que vamos a hacer es que en lugar de tener una velocidad fija como tenemos ahora, vamos a hacer que al igual que en el juego original, la velocidad empiece siendo poca y vaya acelerando a medida que pase el juego. Entonces voy a ir a mi archivo de constantes y voy a crear dos nuevos valores aquí. La aceleración, que va a ser de 20 píxeles por segundo, y la velocidad máxima que puede alcanzar el juego, que en este caso van a ser 1500 píxeles por segundo. Ahora, una de las cosas que voy a hacer es que en lugar de tener la velocidad en el estado como un simple valor, voy a crear una clase aparte para ella. Dicha clase va a guardar el valor de la velocidad, su constructor va a recibir ese valor, siendo el valor por defecto 200, va a tener un método update con la misma estructura que el resto, aunque este no sea una entidad, y en ese método va a aumentar la velocidad en base a la aceleración, hasta que llegue a la velocidad máxima, que en dado caso se quedará ahí y de ese tope no va a pasar. Ahora actualizo la clase state y el resto de sitios donde la velocidad fue utilizada, como en constructores o métodos update y otras entidades, y debería ser capaz de ver cómo la velocidad aumenta a medida que pasa el tiempo. Pero ahora tenemos un problema. Gracias a que la velocidad aumenta a medida que pasa el tiempo, llega un punto en nuestro juego en el que la distancia recorrida en X, mientras que el dinosaurio está en el aire, es mayor a la separación que existe entre el objeto que acabas de saltar y el que viene luego, haciendo imposible evitar el próximo obstáculo. Para solucionar este caso queremos que el espacio que exista entre el objeto que saltamos y el que viene después sea mayor a la distancia que somos capaces de saltar. Vamos a usar un poco de física para ello. Lo primero que necesitamos saber es cuánto tiempo dura el dinosaurio en el aire desde el momento en el que saltamos hasta que éste vuelve a caer al piso. Para ello hay una fórmula que podemos utilizar, que es la siguiente. Dicha fórmula dice que el tiempo que pasa un objeto en el aire es igual a 2 veces la velocidad en y entre la gravedad. Así voy a guardar ese tiempo en esta variable jumping time o tiempo de salto. Lo siguiente que voy a hacer es ir a mi clase Spanner y voy a agregar un atributo nextAdd que me va a indicar cuánto falta para que aparezca el próximo obstáculo, que por defecto va a ser igual a 0. A nextAdd le vamos a ir restando la distancia recorrida, y cuando el valor de este sea 0 y no haya muchos obstáculos en pantalla, vamos a insertar un nuevo obstáculo. Y cuando lo hagamos vamos a calcular la distancia que va a tener el próximo obstáculo del que acabamos de insertar. Y eso va a ser igual al tiempo que pasa el dinosaurio en el aire por la velocidad que tiene en ese momento el juego, más un valor aleatorio entre 0 y el ancho del canvas para que sea más aleatorio incluso. Ahora las distancias entre objetos son dinámicas y se adaptan mejor a la velocidad del juego. Pero tenemos un segundo problema, y es que como tenemos diferentes tamaños de cactus, puede que aparezca alguno en un momento determinado en el que la velocidad del juego no nos permita saltarlo completamente. De nuevo, intentemos solucionar esto. Y para ello, lo que yo quisiera saber es, si la distancia que recorre horizontalmente el dinosaurio desde el momento en el que se encuentra por encima del obstáculo hasta que se encuentra al otro lado del mismo, es mayor que el ancho del cactus. Con los cálculos que hicimos anteriormente tenemos el tiempo que está el dinosaurio en el aire, pero necesitamos el tiempo que pasa desde que se encuentra por encima del cactus hasta que este ya no lo está. Para ello podemos utilizar esta fórmula, donde vamos a despejar el tiempo, de ahí obtenemos una ecuación de segundo grado que podemos resolver con una ecuación cuadrática como esta, y así conseguiríamos el tiempo que tarda el dinosaurio en alcanzar la altura del cactus. Todo esto lo refleja en código a través de estas dos funciones que creé en el archivo utils, pero antes de utilizarlas vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una interfaz obstáculo que va a heredar de la interfaz entidad, y voy a agregar el método canAppear,
que va a retornar un booleano y va a determinar si puedo o no agregar este obstáculo en pantalla. También vamos a sobreescribir el update de nuestro cactus para que en lugar de retornar un entity, retorne en esta ocasión un obstáculo. Y vamos a hacer que nuestro cactus ahora implemente obstáculo y que nuestro spanner los utilice en lugar de entidad. Ahora, en el método canAppear voy a calcular el tiempo que tardaría el dinosaurio en alcanzar esa altura. Voy a restar al tiempo total que pasa el dinosaurio en el aire el tiempo que este no está por encima del cactus. Y con el tiempo que pasa el dinosaurio encima del cactus, voy a calcular la distancia que recorrería en ese tiempo. Ya con la distancia puedo verificar que si esa distancia que recorre cuando está por encima de la caja del cactus es mayor al ancho del cactus, entonces este puede aparecer. Y ahora, cada vez que elijamos de forma aleatoria si un obstáculo puede o no aparecer en pantalla, debemos primero verificar si este está apto para aparecer en ese momento en concreto y ahí sí lo agregamos a la pantalla. De esa forma haríamos a nuestro juego más justo, haciendo que los diferentes tipos de obstáculos aparezcan en el momento indicado y con una frecuencia que realmente nos permita evitarlos cuando pasan. Y listo, eso ya sería todo por este capítulo. Ya mejoramos un poquito nuestro algoritmo de generación de obstáculos para que sea un poquito más aleatorio y se parezca más al juego original, que sea más justo, que podamos saltar realmente los objetivos que nos van saliendo y que no sea imposible en base a la velocidad que llevamos y digamos otros parámetros no hacerlo, sino que en esta ocasión es un juego justo. Y bueno, espero que se esté entendiendo, espero que esté gustando, espero que dejes tu me gusta, te suscribas, comentes. Todo eso en el próximo video. Creo que ya estaremos viendo lo que es detección de colisiones, porque ahora simplemente pues van apareciendo cosas, pero no somos capaces de saber si una cosa chocó con otra, así que espero en ese próximo capítulo explicar ese tema que yo creo que es como que el más interesante o el que más curiosidad causa de todos estos relacionados con el desarrollo de videojuegos, ¿no? Porque creo que es un tema que, dependiendo mucho de lo que estés haciendo concretamente, lo puedes hacer de una forma u otra. En esta ocasión creo que lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, simplemente comparando 6 rectángulos que están chocando en un momento en concreto. También en este caso no es muy complicado porque creo que digamos que son pocos los objetos que están en pantalla, así que no es, digamos, los objetos que están en pantalla al mismo tiempo, así que no es, digamos, pues no necesita demasiada optimización, ya que máximo creo que simplemente tenemos 4 objetos en pantalla y hacer esas 4 comparaciones entre todos tampoco es muy costoso a nivel computacional. Pero bueno, sí que en un futuro, en otros juegos que iremos haciendo, pues iremos viendo otros métodos para optimizar la detección de colisiones. Estoy explayándome mucho en esto realmente cuando ni siquiera hablé de eso en este video. Así que nada, lo dejo hasta aquí. ¡Chao!